Hoy voy a predicar sobre un tema que se llama amor en acción. Ya lo ha dicho un poco Rafa al principio. Las palabras están bien, son muy bonitas, pero lo que cuenta son las acciones. Os voy a hacer una pregunta a cada uno individualmente. ¿Amas a alguien? Bueno, pues si la respuesta es así, si es sí, ¿qué haces para demostrar que le amas? Para que él sepa que le amas, ¿qué estás haciendo? O simplemente te limitas a decir, él sabe que le amo o ella sabe que le amo. Pero una cosa es saber o suponer y otra es sentir que realmente uno es amado. Y solo las acciones demuestran hasta qué punto llega nuestro amor por alguien. No nos engañemos. No nos engañemos. Obras son amores y no buenas razones. Este refrán encapsula una verdad teológica fundamental que aparece a lo largo de la enseñanza bíblica sobre la fe y la conducta cristiana. Esta frase, que literalmente significa que las acciones demuestran el amor más que las palabras, refleja la autenticidad de la fe en la vida de un cristiano. Si te consideras cristiano, la acción tiene que estar ahí predominantemente. Si no, habría mucho que discutir. El apóstol Juan enfatiza que conocer el amor de Cristo debe traducirse en disposición a sacrificarse por otros, cuestionando la credibilidad de aquellos que afirman amar a Dios, pero no aman y niegan la ayuda a quien lo necesita. La tensión entre fe y obras no es una contradicción, sino una relación entre ellas. Las buenas obras funcionan como evidencia de la fe genuina, no como su fundamento. La Escritura plantea el desafío. Dice, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Esto es una invitación a demostrar mediante la conducta lo que nosotros decimos que creemos. Decimos, podemos decir, pero si no hay, habrá mucho que cuestionar. El refrán no minimiza la importancia de la confesión de fe, sino que subraya que la fe auténtica necesariamente se expresa en acción. Las palabras sin obras revelan una fe muerta. Las obras sin fe carecen de raíz espiritual. La verdadera devoción se mide no por lo que se dice, sino por lo que se hace. He hablado del amor a una persona con la cual muchas veces nos unen ciertos lazos, bien de porque es nuestro cónyuge, porque son nuestros hijos, porque es nuestra familia, porque es de la misma fe, porque somos amigos, pero nosotros somos cristianos y para nosotros el amor no se debe reducir a amar solamente a aquellos con los que estamos vinculados por alguno de estos tipos de lazos, sino que nuestro amor no debe ser solamente un sentimiento humano, sino que el amor que hemos experimentado en Cristo debe ser el amor de la voluntad. Es decir, nosotros debemos querer a todos, incluso con aquellos que no nos une ningún tipo de relación. Y ese es el amor de la voluntad, el amor de Dios, de Cristo por cada uno de nosotros, el amor de que te amo porque quiero amarte, aunque no te lo merezcas, no te lo mereces, pero yo quiero amarte y ya está, y yo te amo, aunque tú no te lo merezcas. Tú no me vas a condicionar a mí en el amor que yo te tengo a ti o porque yo quiera amarte. El amor es ese amor de Cristo que se extiende a todos sin acepción de personas, por razones de afinidad. El amor generoso que se da sin esperar a recibir del otro. El amor que pone a los demás por encima de uno. En definitiva, el amor que puso Jesús por cada uno de nosotros. Él se negó a sí mismo, se puso su amor, o sea, nuestro amor por encima del suyo, él dio sin esperar nada. Entonces, nosotros, como decimos que Jesús es nuestro maestro, es algo que tenemos que practicar en nuestra vida. El amor cristiano nunca es un sentimiento abstracto, sino una fuerza que se expresa mediante acciones concretas. La fe desconectada de las obras, no tiene nada, no es nada. Una creencia que no genera cambio en la conducta de uno no es fe, es engaño. Esta verdad se ilustra en el contraste entre la profesión de fe y la indiferencia. Decir palabras reconfortantes a alguien que tiene hambre o frío, sin proporcionarle lo necesario,
revela la vaciedad de tales palabras en el corazón del que las expresa. ¿Se entiende? Muchas veces decimos palabras muy bonitas a la gente. Tranquilo, yo te comprendo. ¿Cuánto lo siento? Voy a orar por ti. Y ya está. Pero realmente nos cuestionamos cuando estamos delante de personas que necesitan algo, nos cuestionamos si podemos echarles una mano físicamente, moralmente, de acompañamiento. Jesús establece el estándar definitivo. Al alimentar el hambriento, dar de beber al sediento, acoger al forastero y visitar al enfermo, se atiende directamente a Cristo mismo en la persona del necesitado, a ese Cristo que tanto decimos que amamos los cristianos. Esta identificación radical transforma cada acto de compasión en un encuentro con el Señor. E igualmente incluso la generosidad material extrema carece de valor si no brota del amor. Hay gente que tiene y coge y da, pero lo hace porque bueno, como soy cristiano, tengo que dar. O porque tengo que dar. Pero al respecto recuerdo lo que dice 1 Corintios. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Lo fundamental es el amor. El amor es el que nos mueve, el que nos debe mover a hacer cosas. ¿Y cuál es el amor que nosotros decimos que tenemos? ¿Cuál es el amor que es el motor de nuestra vida? ¿Cuál es el amor? El amor de Cristo, ¿verdad? Porque decimos que lo hemos experimentado, que hemos conocido esa fuerza del amor de Dios en nosotros. ¿Y eso qué se queda? ¿Se queda ahí? No, el amor es el que nos tiene que mover a hacer todo lo demás. Lo que importa no es la magnitud del sacrificio, sino la motivación que lo impulsa. No porque soy cristiano, sino porque es algo natural en mí. Hago las cosas porque salen de mí, ni me las planteo ni me las cuestiono. Simplemente porque es que es lo que me sale. No me lo planteo, no, es que soy cristiano y tengo que hacer esto. No, es que sale de manera natural. La fe verdadera opera mediante el amor, creando una unidad inseparable entre creencia y acción. El modelo supremo es Cristo, quien entregó su vida por nosotros, estableciendo el patrón para que los creyentes hagan lo mismo. Sin embargo, la exigencia no es excepcional, sino cotidiana. Quien posee recursos y ve a un hermano en necesidad, pero cierra su corazón, contradice la presencia de amor de Dios en su vida. El amor auténtico trasciende las palabras y se manifiesta en hechos concretos y verdaderos. El cristianismo no tolera la separación entre profesión y práctica. El amor en acción es la única expresión legítima de la fe. ¿Se entiende este tema? Yo sé que muchos de nosotros pensamos que amamos. Y es verdad, amamos. Pero ¿cómo manifestamos ese amor? ¿Cómo la gente ve que realmente hay amor en nosotros? En Juan capítulo 11, versículo 36, está en el contexto de Lázaro, cuando Jesús se presentó allí y lloró por la muerte de Lázaro, la gente dijo, mirad cómo le amaba. Pero ¿qué? ¿Por qué? Porque estaba llorando, es decir, sentía compasión por Lázaro, por la familia de Lázaro, mejor dicho. Pero Jesús se quedó ahí, sintió compasión y ya está. No, él obró, hizo lo que podía hacer y devolvió la vida a Lázaro. ¿Pero por qué lo hizo? Por Lázaro no. Lázaro ya estaría en la presencia del Señor. Lo hizo por sus hermanas, por su familia, porque las quería. Dice, ¿cómo puedo yo aliviar el dolor a estas mujeres? ¿Cómo puedo hacerlo? Pues devolviéndole la vida a su hermano. Mirad cómo le amaba. Que puedan decir de nosotros, mirad cómo aman, cómo se aman entre sí, pero no porque simplemente nos vean que abrazamos, que besamos, sino porque nos vean que realmente damos de nosotros mismos. Damos de nuestro tiempo, de nuestro dinero, de nuestro esfuerzo, de nuestro sacrificio. Eso es lo que realmente es una manifestación de esa fe que decimos que tenemos. Esta mañana yo veo muchas veces el programa de televisión de la 2, de la Iglesia Católica, y a veces hay cosas muy interesantes. Decía un sacerdote que
En el encuentro con Jesús hay dos partes. Una es el seguimiento. Muchos siguen a Jesús. Pero dice que la segunda parte es la transformación. Hemos decidido seguir a Cristo, pero ¿hasta qué parte nuestra vida está transformada por el amor de Dios en nosotros? ¿Hasta qué parte nuestra vida está transformada? ¿Hasta qué parte hemos ido perdiendo cosas que no eran buenas en nosotros y hemos ido adquiriendo los valores de Jesús en nuestra vida? Las acciones de Jesús, el amor de Jesús, el perdón de Jesús. ¿Hasta qué punto hemos ido realmente adquiriendo todo ese tipo de cosas? El texto que ha leído Rafa, de Mateo 25, es un texto que es muy ilustrativo de esto. Es un texto que probablemente habría que estudiar más en profundidad, y voy a intentar a ver si puedo hacerlo. Y esta es un texto que habla de una escena del juicio final, pero no es el último juicio. Este es otro juicio anterior que se produce en la segunda venida de Jesús, pero después estará el juicio realmente final. Y en este texto se da importancia a 5 aspectos del amor al prójimo y 5 aspectos de omisión también en el mismo sentido. Hay una frase de San Juan de la Cruz que dice que a la tarde se nos examinará del amor. Es decir, cuando estemos en la presencia de Dios, y este texto habla de ese amor, habla de ese juicio del amor, no de la fe, sino habla del juicio del amor. El texto dice que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, es decir, aquí nos está recordando que el Hijo del Hombre va a venir, que va a volver, no va a venir en un estado de humillación como vino cuando nació de niño y sufrió todo lo que sufrió, sino va a venir en un estado de exaltación y de gloria para hacer un juicio. El juicio lo va a hacer el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es un título de Jesús, un título del Mesías. Y dice además que vendrá con todos los santos ángeles. Es decir, viene como un rey, escoltado por los ángeles. Y dice que se sentará en su trono de gloria. Como he dicho, este no es el tribunal en que Cristo hará el juicio de recompensas, el cual tendrá lugar en el cielo, sino que es un juicio en el cual va a decir cuáles son las buenas obras que hemos hecho y cuáles son las malas obras o las buenas obras que no hemos hecho. Y sigue diciendo el texto, que serán reunidos delante de él todas las naciones. Es decir, todo el mundo va a estar ahí, presente en ese juicio. Toda la raza humana, nadie va a quedar excluido de este juicio, ni los pecadores, ni los justos. Todos los pueblos ahí estarán. Y dice que el juez hará una separación. Se separará a los unos de los otros, como separa el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Serán todas esas naciones, todas esas personas que estén delante, separadas como la cizaña del trigo. Malos y buenos se encuentran mezclados en este mundo, sin separación posible. Pero en este caso, Jesús, el buen pastor, que conoce cuáles son sus ovejas y quiénes no son sus ovejas, las va a separar. Él va a hacer ese juicio. Y dice que los justos los compara con las ovejas. ¿Por qué? Porque las ovejas suelen ser mansas, inocentes, dóciles, pacientes, mientras que los malos son comparados con las cabras. Las cabras dice que son indóciles, rebeldes. Habréis oído lo que se dice que la cabra tira al monte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando llegaba la noche las ataban, porque se escapaban. O sea, su tendencia era siempre a ser rebeldes, a hacer lo que ellas querían, y las ataban para que no se escaparan al monte. Pero las cabras siempre evitaban ir al monte. Ovejas y cabras pueden pastar juntas durante todo el día, durante toda la vida, pero hay que recogerlas de noche, cuando llega el fin, en diferentes corrales o establos. Cristo, el Rey Pastor, pone a las ovejas a su derecha, el puesto de honor, y los cabritos a su izquierda. Así colocados, cada persona sabe de inmediato si está salvada o condenada. Es claro que los creyentes también están ante el trono. Sin embargo, fijaros, aquí los creyentes no vienen a juicio. Aquí no se está hablando de creyentes. Aquí se está hablando
de gente que hace unas cosas y gente que no hacen esas mismas cosas. ¿Entendemos? No está hablando del tema de la fe, no está hablando de la salvación, de la aceptación personal de Jesús. Que está ahí también, porque el que ha aceptado a Jesús verdaderamente, hay obras, hay cambios en su vida. ¿Entendemos? Es decir, pero hay gente que a lo mejor no ha aceptado a Jesús expresamente, pero sus obras sí demuestran que tienen fe en el Jesús y en lo que Jesús exige a cada uno de aquellos que viven conforme a los valores suyos. ¿Se entiende? Es un punto un poco complicado, pero espero que se pueda entender. Aquí no es mencionado en este juicio un solo pecado de la gente que está presente en ellas. Solamente se mencionan las buenas obras. Todas las divisiones que ahora existen en esa sociedad entonces van a carecer de importancia. Aquí establecemos clases altas, bajas, ricos, pobres, guapos, feos. No, allí todos estaremos reunidos sin importar absolutamente nada. Lo importante en ese juicio final es estar a la derecha de Cristo. Eso es lo importante, y no a la izquierda. Entonces sigue diciendo el texto, el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Fijaros qué tono utiliza Jesús. Dice, venid, es un tono cariñoso. Además, implica una cálida bienvenida. Venid, acercaos, estar aquí conmigo. Porque además, sois benditos de mi Padre, dice el texto. Sois benditos de mi Padre. Bendito de mi Padre. Dice, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Dice, Dios ya ha preparado un reino. ¿Ha preparado un reino para qué? Para aquellos que vivan conforme a la fe cristiana. Amén. Ese reino ya está preparado. Que viva conforme a la fe cristiana. A muchos de nosotros nos puede escandalizar porque estamos acostumbrados a oír que es necesaria, digamos, la aceptación expresa de Cristo. Sí, eso, claro que sí que es necesario. Pero igual que en este texto lo vamos a ver, igual que aquí no se está hablando de esa aceptación expresa de Cristo, es verdad que hay muchos que a lo mejor han aceptado a Cristo expresamente, pero no han aceptado aquí, pero no aquí. Y entonces, ¿qué pasa? Es que no ha habido tal aceptación. Porque si tú aceptas a Cristo aquí, lo tienes que aceptar aquí. Y si no lo has aceptado aquí, por mucho que lo hayas aceptado de boca, por mucho que te hayas bautizado, probablemente estés en la izquierda. Probablemente estés con los cabritos. No nos engañemos. Es que Cristo habla de una vida transformada, de una vida cambiada, de una vida de negación, de una vida de servicio. Eso es de lo que habla Cristo. ¿Que es duro? A lo mejor vos me diréis, es que eso es muy duro, Jesús. ¿Que es duro? Yo pregunto, ¿es duro? No sé, yo preguntaría a muchas madres que están con sus hijos, que es duro educarles, que es duro estar ahí con ellos, soportarles muchas veces, si renuncian a ello. Porque las cosas sean duras no significa que luego no traiga sus beneficios. Porque cuando yo atiendo a mis hijos, cuando les cuido, cuando les doy, cuando les quiero, van a crecer sanamente en muchos aspectos y el día de mañana recibiré beneficios de esa educación, de ese sacrificio que he tenido en el tiempo que tenía que tenerlos con ellos. ¿Que es duro para nosotros como cristianos renunciar a nosotros? ¿No fue duro para Cristo renunciar a la gloria que tenía en el cielo junto al Padre? ¿No fue duro humillarse hacia ese hombre? ¿Dejar la corona de rey y someterse a insultos, a azotes, a desprecios? ¿No fue duro para él y para nosotros? ¿Es duro? No lo sé. Cada uno que se responda a sí mismo. Yo creo que no hay mayor regocijo en la vida que el saber que uno está siendo útil para otros. Por lo menos así me siento yo. Saber que mi vida, que nuestra vida tiene un sentido. Y cada uno conforme a sus dones, cada uno conforme a sus posibilidades. Pero tiene nuestra vida un sentido. ¿Cuál es nuestra vida? Simplemente venir aquí, vegetar, disfrutar, tener momentos de ocio. Sí, todo está bien si Dios no niega nada de eso. Dios no niega nada de eso. Pero también sentimos gozo cuando realmente podemos saber
que somos útiles para otros, ¿o no? No lo sé, a lo mejor no es así, pero yo espero que sea así. Dice, bendito de mi Padre al reino que está heredado. Dice, Jesús les dice que van a heredar un reino. O sea, que aquellos que están ahí a su derecha van a heredar un reino. Cuando nosotros oímos reino aquí en la tierra, decimos, oh, eso es maravilloso. A mí me encantaría ser rey de un sitio, de un territorio, tener vasallos, tener posesiones, caballos, yo qué sé. Dios dice que vamos a heredar un reino. Dice, un reino preparado. Por lo tanto, aquí no hay nada improvisado. Dios ha preparado todo esto desde el principio de la fundación del mundo con esmero y cariño. Dios no es un Dios de improvisación. Dios todo lo tiene previsto y Él ha preparado para los suyos lo mejor, un reino, pero lo ha preparado. Como cuando invitamos a alguien a comer a casa. ¿Qué hacemos? ¿Improvisamos? No, preparamos bien la mesita, la comida, lo otro, lo más allá, con esmero para que la gente que venga se sienta a gusto, se sienta bien recibido. ¿O es así? Pues Dios lo ha preparado. Y además dice que es un reino preparado para vosotros. Es un reino preparado para nosotros, no para otros, sino que cuando prepara el reino está pensando en cada uno de nosotros, en cada uno de aquellos que han aceptado a Cristo y manifiestan a Cristo en sus vidas. Amén. Para nosotros, en particular, no lo ha hecho general para todos, sino para cada uno de nosotros que hemos aceptado a Cristo y vivimos conforme. Sigue diciendo el texto, que somos, por lo tanto vamos hacia un reino porque somos herederos de él. Dice, ahora empieza a decir en los versículos 35, venid vosotros, a los de derecha, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Fijaros, eso les traigo a Jesús. Vosotros, simplemente porque habéis hecho esto, porque habéis tenido misericordia con la gente, que eso es lo que se trata. Habéis tenido misericordia con aquellos que estaban enfermos, con aquellos que estaban solos, con aquellos que estaban presos, con aquellos que estaban desnudos, con aquellos que tenían hambre, con aquellos que tenían sed. Y entonces, fijaros, tanto se extrañan, porque claro, por eso digo que se extrañan de eso. Se extrañan de que Jesús, que por eso que están haciendo, les diga que pasen. ¿Y por qué se extrañan? Si ellos conocieran verdaderamente a Jesús. Se extrañan porque estas personas, como digo, a lo mejor no conocían a algunos a Jesús, pero sí conocían lo que es tener misericordia por los demás. Y eso es lo que cuenta. Y le preguntan extrañado, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? ¿Cuándo hicimos eso nosotros, Señor? ¿Cuándo lo hemos hecho? Si a ti ni te conocemos, a lo mejor. A ti ni te conocemos. Por eso se extrañan. Si es que a ti no te hemos visto. Yo, cuando he visitado a un enfermo, allí no te he visto a ti. Cuando he de comer a uno, a ti no te he visto a ti. Cuando he tenido sed, yo no te he visto. Cuando estabas en la cárcel, tú no estabas en la cárcel. Yo no te he visto. ¿Cuándo hemos hecho estas cosas, Señor? ¿Cuándo hemos hecho esto? Y Jesús le responde, respondiendo el rey, les dirá, de cierto os digo que cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Lo que hicisteis a uno de estos hermanos, no está hablando a mis hermanos, no está hablando a hermanos de raza, no está hablando a hermanos de fe, no, está hablando al prójimo, porque el prójimo es nuestro hermano, todo el prójimo es nuestro hermano. Cuando lo habéis hecho a estos, a mí me lo habéis hecho. Y además habla a estos más pequeños, es decir, a gente que a personas que nosotros consideramos insignificantes, a personas que a lo mejor nosotros no valoramos, a personas que no tomamos en cuenta. ¿Por qué? Porque son pobres, porque no aportan absolutamente nada a mi vida o lo que sea al respecto.
Y Jesús le dice, lo que habéis hecho a estas personas es como si me lo hubierais hecho a mí mismo. Por eso es lo importante que nosotros tenemos que tener claro que nuestro amor y servicio tiene que ir a todos. Sean cristianos, no sean cristianos. Sean familia, no sean familia. Sean amigos, no sean amigos. Los amor tiene que ir a todos, porque a veces estamos tan preocupados en que la gente conozca a Cristo, es decir, que nos olvidamos de la única manera que tenemos de que la gente conozca a Cristo, y es a través del amor. Pero del amor en acción, no simplemente del abrazo, sino del amor en acción. ¿Necesitas que te acompañe? Te voy a acompañar. ¿Necesitas que te visite? Te voy a visitar. ¿Necesitas comida? Te voy a dar en la medida de mis posibilidades. Lo que yo necesito, lo voy a poner a tu disposición. En esta iglesia hay mucho amor, y es verdad, pero cuando se trata a veces de negarse a sí mismo, de visitar enfermos, de visitar ancianos, de ayudar a gente sola, de muchas cuestiones, casi siempre son los mismos. Y perdona que lo diga. Cada uno sabe en su vida del tiempo que dispone. Cada uno sabe de las posibilidades que tiene. Pero hermanos, si sabemos que podemos y estamos negando, ese amor es algo cuestionable. Lo digo así. ¿Por qué? Porque el llamado de Dios es para todos, de aquí y de fuera, no solamente para unos pocos. Hay gente que es capaz de decir, bueno, sí, estoy tranquilo en casa, pero me voy a hacer esto. Pero lo hago. Que tengo para tomar un café, pero no me lo tomo. Se lo voy a ayudar a esta persona. Lo que sea al respecto. Entonces, eso es fundamental en nosotros. Tenemos que tener claro, porque de estos versículos del 35 y 36, no se deducen que las buenas obras puedan merecer la herencia del reino, sino qué es lo que nos empuja a esas obras. No porque yo haga buenas obras, sino porque me empuja el amor de Jesús. Algunos no conocen el amor de Jesús, pero ya Jesús es de hace 2000 años. Antes de 2000 años nadie conocía a Jesús. Nadie conocía a Jesús. Pero sí, la ley natural de Dios estaba en el corazón de todos. Y había gente que sabía que no debía matar, gente que sabía que no debía robar, gente que sabía que tenía que ayudar. Lo sabían porque tenían la ley natural. La ley natural de Dios siempre ha estado en el corazón del hombre. Siempre. Y entonces, a veces, la gente dice, ¿qué es lo que nos empuja? Pues el que conoce a Jesús nos tiene que empujar Jesús. Y el que no conoce a Jesús le tiene que empujar los valores de Jesús. Los valores que tiene en el corazón como ley natural. De amar, de respetar, de ayudar, de servir. Eso es lo que tiene que empujar. El amor no es la obediencia lo que consigue el título de herencia, sino la promesa del Padre y la obra del Hijo. Mientras que la obediencia es solo la cualificación necesaria de la persona que obra, las buenas obras que aquí se mencionan son las llamadas obras de misericordia o obras de caridad. Y nosotros hemos experimentado la mayor de todas las misericordias en nuestra vida. Porque ¿quién de nosotros puede decir que es digno de ir al cielo? ¿Quién de nosotros? Si Cristo no nos hubiera perdonado, ninguno de nosotros podría decirlo. Y aún así, a veces el pecado sigue presente en nuestra vida. Pero tenemos la promesa del Señor de que si nosotros nos arrepentimos, los pecados dejan de existir. Una y otra vez, siempre que haya un arrepentimiento sincero de los hechos. Por lo tanto, digamos, nosotros aquí estamos hablando de obras de misericordia, obra de caridad. ¿Y qué implican estas tres cosas que debe mostrar toda persona, sobre todo toda persona cristiana, porque estoy hablando para cristianos? Primero, estas obras de misericordia significan abnegación o negación de sí mismo y desprecio de lo mundano, al considerar que el valor de todas las cosas de este mundo se halla en las oportunidades que tenemos para hacer el bien a los demás. ¿Se entiende? Renuncia a todo lo demás. Lo más importante es hacer el bien a los demás. Segundo, sincero amor al prójimo, que es el segundo gran mandamiento. Hemos de dar muestras de este amor y estar dispuestos siempre a obrar el bien y compartir con los necesitados. Buenas palabras y buenos deseos son una burla si no hay acciones. Si yo puedo, es una burla. Voy a orar por ti.
El orar, yo lo he dicho muchas veces, el orar es lo más fácil de todo, lo que menos compromete. Cuando alguien viene, una entidad, dice, oye, vamos a trabajar en ese sitio, vamos a abrir un punto de misión, voy a orar por eso que Dios ha puesto en tu corazón. No, hermano, sí, está bien la oración, pero yo necesito dinero para abrir esa obra. ¿Puedes? Bien. ¿Que no puedes? Pues no pasa absolutamente nada. Dios sabe cuál es el corazón de todos nosotros. A veces nos intentamos engañar, y decimos que no podemos, ¿vale? Pero Dios lo sabe. Qué triste es como Adán y Eva cuando se escondieron. Pensaban que Dios no les veía. Dios les estaba viendo perfectamente, pero se escondieron. Y a veces nosotros nos escondemos bajo falsas creencias de uno de nosotros mismos. El que no tiene bienes de este mundo siempre puede ayudar de algún modo. De cualquier forma, mejor no solamente dinero, pero puedes visitar, hay alguien que necesita ir al médico y va sola, pues yo te acompaño. Yo me ofrezco para ir en ese tema. O yo me ofrezco para llevarte a la niña al trabajo o al niño al colegio, porque tú no puedes por razones de trabajo y yo estoy libre y no tengo nada que hacer. Hay muchas formas de ayudar. Y en tercer lugar, hay que tener la mira puesta en el Señor Jesús y hacer el bien a los prójimos, viendo siempre en él, el prójimo, a hermanos de Jesús, como he dicho antes. Lo justo, como he dicho, quedan sorprendidos, no de la herencia que van a recibir, sino de que ellos no recuerdan haber ayudado, haber hecho nada por Jesús. Pero él, como he dicho, les da la explicación de que cuando lo han hecho los más pequeños, pues se lo han hecho a él. En un cristiano nunca debe haber acepción de personas. Nunca uno debe ser más importante que otros. Aquí en esta iglesia todos somos iguales. Todos somos iguales. La única diferencia es que cada uno tenemos diferentes responsabilidades. Y cada uno tendremos que dar cuenta a Dios del ejercicio de esas responsabilidades que tenemos. ¿Vale? Ya está. El que barre tendrá que dar cuenta de si barre bien o no barre bien. Y el que tiene responsabilidades de dirección tendrá que dar cuenta mayor todavía que los otros. Pero somos todos iguales. Aquí nadie tiene un título de importancia. Aquí somos todos hermanos. A mí cuando alguien me dice, ¿cómo te llamo? Digo, mi nombre es Jesús. Llamarme Jesús. Pues que no me acostumbro, pues llámame como quieras. Pedro, ya está, no pasa nada. Seguimos. Entonces dirá también, versículo 41, a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Fijaros qué sentencia está dando Jesús. Dice, apartaos de mí. Le dice, apartaos de mí. ¿Y por qué dice apartaos de mí? Porque algunos se creían muy cerca de él. Y dice, no, apártate de mí. Tú te crees muy cerca, pero no estás cerca. Estás lejos de las obras de Cristo. Estás lejos. Estarás muy cerca y te pondrás a orar 5 horas, las que tú quieras. Pero si no estás en la expresión de la fe, estás lejos de Jesús. Dice, apartaos de mí, malditos. Apartaos de mí. Dice, ¿por qué? Dice, ¿por qué nos dices a nosotros? Además, fíjate, dice, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El fuego eterno, Dios nunca lo preparó para los suyos. Nunca lo preparó para aquellas personas que aceptan a Cristo y viven como Cristo. Dice que lo preparó para el diablo, así como el cielo ya estaba preparado para los suyos, el infierno está preparado no para nosotros, no para aquellos que conocemos a Jesús y vivimos como Jesús, sino para el diablo y sus ángeles. Para el diablo y los ángeles, para ellos, para los malos, está preparado. Por lo tanto, muchos de estos le dice, ¿por qué? Dice, ¿por qué? ¿Por qué me dices que me vaya a la izquierda? Dice, porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Ellos preguntan, fijaros, dice, preguntan.
extrañados. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué Jesús les dice que el infierno es para ellos? Porque ellos sabían lo que tenían que hacer, conocían lo que tenían que hacer y no lo hicieron. Experimentaron el amor de Dios, el amor de Cristo y su misericordia, y sin embargo cerraron el corazón al prójimo. Por eso la sentencia de Jesús es tan fuerte y es tan dura. Les está diciendo, no tenéis excusa ninguna. Si tuvieran excusa, Dios sería un Dios injusto. No tienen excusa alguna. No podían decir, yo no sabía. ¿Cómo que tú no sabías? Mentiroso, claro que lo sabías. Aquí algunos de nosotros no sabemos cuáles son las obras de misericordia que Dios quiere que hagamos en nuestras vidas. ¿No lo sabemos algunos? ¿Alguien que lo diga, que no lo sabe? Lo sabemos todos. Por lo tanto, no podremos alegar nunca cuando el Señor nos diga que tuvo hambre y no le dimos de comer, que tuve sed y no le dimos de beber, que fue forastero y no le acogimos, que estuvo solo y no le acompañamos. No podremos decir, no podremos porque sabemos qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Sabíamos, pero algunos no quisieron. O algunos no quieren, porque valoran más su vida que la vida de los demás. Valoran su comodidad que la falta que otros tienen en sus vidas. Fijaros, les manda al fuego eterno. Un fuego preparado, pero es eterno. 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 Donde dice que su gusano no muere y el fuego no se apaga, que serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Igual que la misericordia de Dios es eterna, su ira es eterna y el infierno es eterno. Algunos queremos pensar mucho en nosotros aquí en esta tierra. Está muy bien, pero aquí vivimos lo que vivimos. El tiempo que vivimos. Pero eso, tanto el cielo como el infierno son eternos. Y dependiendo de cómo nosotros vivamos al Cristo ese que dice que hemos encontrado en nuestras vidas, viviremos eternamente en el cielo o viviremos eternamente en el infierno. Porque la fe, sin obras, es muerta. No le demos más vueltas al tema. La fe no nos salva, nos salva Cristo. Pero cuando yo digo que creo en Cristo, no es una creencia intelectual, es una creencia de actuación, de vida, de compromiso, de renuncia, de ayuda. Además, fijaros cuál es la compañía que van a tener en el infierno. Dice el diablo y sus ángeles. ¿Vosotros creéis que el diablo les va a hacer la vida muy cómoda en el infierno? Vaya amigos que van a tener. Si el diablo se caracteriza por hacernos sufrir en esta vida, ¿qué queréis? Que allí, y además estará rabioso porque estar allí, y se empeñará con más saña a las personas que estén ahí. Y entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Fijaros, le preguntan eso. Pero si vosotros sabéis que no habéis servido a nadie, ¿por qué preguntáis? Dice, ¿cuándo te...? Pero si sabíais que no habéis servido, entonces, ¿por qué preguntáis? Porque os da vergüenza. Y estáis intentando a ver cómo toreáis la situación. Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis, a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. En cuanto no lo hicisteis, a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. Fijaros, hay pecados de acción y pecados de omisión. En este caso, los pecados son pecados de omisión. No porque habían omitido ser fieles a algún artículo de doctrina, alguna teología,
no por haber dejado de asistir un día, yo que sé, a la oración, sino por omitir la práctica de lo que Dios requiere como necesario. Dice Miqueas: oh hombre, te ha sido declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia, amar misericordia y caminar humildemente con tu Dios. Oh hombre, te has olvidado de lo que Dios pide. Hacer justicia, ser justos, amar con misericordia y caminar humildemente de Dios. La falta de misericordia con el invitado es un pecado que conduce al infierno, dice Santiago 2, porque el juicio será sin misericordia para aquel que no haga misericordia. ¿Cuánto nos gusta que nos perdonen? ¿Verdad? ¿Cuánto nos gusta? Pero ¿perdonamos nosotros a todos? ¿Tenemos la misma misericordia que nosotros le exigimos a Dios? ¿Tenemos la misericordia que nosotros exigimos a otros hermanos para con los demás hermanos? El pecado, como dice Santiago, está pues en que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Igual que los justos, los malos también sabían lo que tenían que hacer. Y no lo hicieron. Voluntariamente no lo hicieron. Ahí está su condenación. Dios no condena a nadie. Nos condenamos nosotros mismos cuando no hacemos lo que sabemos que tenemos que hacer. No echemos la culpa a Dios ni a nadie, a nosotros mismos, porque sabemos lo que tenemos que hacer. Dice un texto en Isaías con respecto a esto de ayudar a los pequeños. Dice: en todas las aflicciones de ellos fue el afligido. Es decir, el que está sufriendo, el que está pasándolo mal, el que está solo, está sufriendo. Pero dice en todas las aflicciones de ellos, de todas esas personas, ya Jesús también fue afligido. Ya Jesús conoció el dolor, el sufrimiento. Entonces nosotros no podemos, porque sabemos y conocemos bien todo el sufrimiento de Jesús, olvidarnos del sufrimiento de los demás. Los que no obraron el bien que sabían que debían de hacer, como digo, irán al castigo eterno. Sobre ellos permanece la ira eterna de Dios. Y esta es una trompeta que a veces no nos gusta escuchar. De que va a haber juicio. Y que va a haber juicio cada uno conforme a su conocimiento. Cada uno conforme a lo que sabe. Cada uno conforme a lo que ha vivido. Pero no nos gusta a veces eso. Pero aquí estamos para proclamar todo el consejo de Dios. No simplemente para decir lo que nos gusta. Yo sé que hay mucha gente que me dice que yo subo y doy palos y tal y cual, y todo ese tipo de cosas. Pero es que, claro, como tanta gente dice que conoce el amor de Dios, que lo ha experimentado tanto, pues ¿por qué voy a hablar del amor de Dios? Si ya lo he experimentado. Tendré que hablar de lo que Jesús mismo en los evangelios nos dice que es su amor. Porque a veces a lo mejor hacemos del amor, como digo, algo idílico. Ayer se casaron Cristian y Leili. Están ahí en las nubes de amor. Pero ese amor seguirá en las nubes si ellos trabajan y lo muestran y lo viven y lo comparten y hacen que cada día sea una nueva ilusión. Si no, y eso nos pasa a todos, ¿eh? Por lo tanto, nadie nos tenemos que llamar a engaño. Dice el versículo 46, mas los justos irán a la vida eterna, que es una herencia eterna, una vida eterna feliz, para aquellos. Si un Dios infinito nos ofrece su herencia para siempre, ¿podrá faltarnos algo de felicidad? No, porque Dios nos quiere, nos ama y nos satisface en todos nuestros anhelos y deseos en nuestro corazón. Fijaros, dice 1 Corintios 2:9, que el cielo será precioso. Dice, cosas que el ojo no vio, ni el oído oyó, ni se le han podido ocurrir a nadie. Son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Qué precioso, ¿verdad?
Fijaros, qué envidia, a mí me encantaría. Dice, cosas que el ojo no vio. Muchos de nosotros hemos viajado, conocemos muchas cosas, hemos visto cosas preciosas, qué maravilla esto, ¿eh? Ni el oído yo, no hemos podido oír las músicas mejores, ni se le han podido ocurrir, no hemos podido pensar e imaginar cómo será todo de precioso, de bonito, cascadas de agua, plantas, flores, animales, tocándoles con las manos al león, al otro, ¿eh? Dice, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dice, más de todo lo que nosotros podamos imaginar, es lo que Dios tiene reservado para nosotros. Pero para que eso sea una realidad nuestra, las palabras de Jesús no debemos tomarlas en vano. Hay muchas veces que se predica sobre muchas cosas y por desgracia se ven pocos cambios en la vida de algunos. Y si predicamos es porque queremos que los cambios que Jesús pedía sigan siendo realidades en nuestras vidas. Hoy día no lo hacemos por fastidiar a nadie, no lo hacemos por amargar, sino porque creemos que en lo que Jesús nos pide está la felicidad. Esta mañana he tenido este mensaje. Luego no nos extrañemos si alguno nos aparta como cabritos, a pesar de tener aspectos de oveja. Pues la apariencia de cristiano no salva, sino solo el amor es el que lleva a la salvación. ¿Por qué? Porque el amor de Dios nos compele de tal manera que es imposible no vivir su amor en los demás. Que el Señor nos bendiga. Amén.